Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte en la que vamos a trabajar las operaciones con fracciones, o sea, sumas, restas, multiplicación y divisiones, problemas que impliquen utilizar esas operaciones utilizando fracciones. Y vamos a ver cómo todo lo que aprendimos en esta definición de fracción, el trabajo con fracciones equivalentes nos sirve para operar con fracciones. Antes quería proponerles acá un juego que en otros años hemos hecho de manera presencial, sí que es bastante sencillo, que es la escoba del 1, ¿sí? ¿Se acuerdan de la escoba del 15, donde hay que juntar cartas para formar 15? Bueno, ahora las cartas tienen formas de fracciones y hay que juntar fracciones para formar 1, ¿sí? Conseguir un entero. Acá hay unos niños que están jugando en su propia versión, ¿sí? Que la señorita le hace una versión adaptada, ¿sí? Y después hay otra señorita acá que lo explica. Yo les dejo el video por si ustedes no entienden las instrucciones, acá se lo explica. Veamos por favor a estos niños. ¿Cómo se llama el juego? Bien, ¿cómo se juega? Bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿me pueden hacer una juego? ¿Podemos hacer un juego simulado? ¿Quién es el que maneja las fichas? El cajero, bien. A ver. Bien. Bien. Tienen que ganar el que cubre el entero. Bien. Bien, acá vamos entonces. Acá tenés un medio y un cuarto. ¿Qué te falta? Bien, acá ¿qué tenés? Un tercio. Acá qué te faltaría para poder completarlo? Un tercio tendrías entonces un tercio más un tercio, tendrías 2 tercios. Ahí te salió un sexto. Un doceavo. Bien, vamos. A ver, veamos una cosa. Un medio, ¿sí? Ahí tenemos un medio. Y tenés un tercio más un sexto. ¿Por qué esto, un tercio más un sexto me da un medio? ¿Cómo estás seguro que me da? O sea que Bien, ahí en el juego han podido ver cómo los chicos, a través de equivalencias, ¿sí? Pueden ir formando el entero. Por ejemplo, en este último caso, 2 sextos hacen un tercio y un tercio más un sexto hace medio. Más medio que tiene forma el entero. ¿Sí? Estos juegos son muy interesantes porque le permiten a los chicos trabajar con material concreto, que es algo que nos gusta a los docentes, y al mismo tiempo ir conceptualizando estos saberes. Bueno, acá hay otro juego también de un programa, creo que es colombiano, de la actualidad,
donde la señorita hace el mismo juego, pero solamente introduce fracciones de medios, cuartos y octavos, ¿sí? Que podría ser interesante para cuarto grado, para introducirnos en esto de las equivalencias. Luego de jugar a la escoba del 1, nosotros podemos hacer una lista de fracciones ganadoras. Por ejemplo, medio más medio, un cuarto, un medio más un cuarto más un cuarto, medio más 3/6, un cuarto más un octavo más medio. Son todas las formas que tenemos de obtener 1. Y estamos sumando, realizando sumas con fracciones, en este caso sumas que den 1, ¿sí? Estamos operando con las fracciones. También podemos proponer ejercicios en los que haya, por ejemplo, que calcular cuánto le falta a un medio para llegar a 1, a un medio para llegar a 2, un medio para llegar a 3. Esto lo resuelvo con la definición de fracción, como dijimos. Si 2 medios forman el entero, si ya tengo un medio, me falta un medio. Más 2 medios más me va a dar 2. Entonces ya son 4 medios. O 3 medios, le faltaría un medio. Y para llegar a 3, le faltarían 5 medios. No sé, a 3 octavos, le faltan, para llegar a 1, le faltarían 13 octavos para llegar a 2, y le faltarían 21 octavos para llegar a 3. ¿Se entiende? Lo estoy resolviendo usando la definición de fracción. Podemos también, en base a la definición de fracción, empezar a realizar pequeñas sumas y restas, ¿sí? Calculando mentalmente, ¿sí? Un cuarto más 1, bueno, yo sé que 1 son 4 cuartos, 4 cuartos más un cuarto es 5 cuartos. 3 octavos más 1, 1 son 8 octavos. Miren acá la conveniencia de expresar ese 1 en términos del denominador que yo necesite. 3 octavos más 8 octavos son 11 octavos. 19 tercios más 3 tercios son 22 tercios, ¿sí? De la misma manera puedo hacer con las restas, no sé, en el punto D. 9 séptimos menos, y al 1 lo expreso como séptimo, menos 7 séptimos son 2 séptimos. Siempre estamos empleando la definición de fracción, ¿sí? Y en el punto 2 para llegar a 2, 3 o 1. En todos los casos hemos calculado sumas y restas usando la definición de fracción y sin utilizar ningún algoritmo o técnica para sumar o restar, ¿sí? Veamos otros ejemplos. Sin calcular el resultado, ¿es cierto que un medio más 1 es mayor que 1? Sí, porque yo sé que con 2 medios ya tengo 1. ¿Es cierto que 5 más 1 y 3 cuartos es mayor que 7? Bueno, 1 y 3 cuartos nos llega a 2. Y algo que no llega a 2 más 5 no llega a 7. O sea que no es mayor que 7. 5 menos 5 cuartos es menor que 4. Bueno, 5 cuartos es mayor que 1. Porque con 4 cuartos formo 1. 5 cuartos es mayor que 1. Y 5 menos algo mayor que 1 seguramente va a ser menor que 4. ¿Sí? Fíjense cómo utilizo esta estrategia de cálculo mental para resolver. En este ejemplo apelamos a familias de fracciones. ¿Sí? ¿En qué sentido? Las familias de fracciones son, bueno, trato de relacionar medios, cuartos, octavos, 16avos. Trato de relacionar tercios y sextos. Trato de relacionar quintos y décimos. Porque mi objetivo está en que ellos sepan sumar y restar fracciones, no en buscar fracciones rebuscadas, como 3 séptimos menos 5 onceavos. Y no, los séptimos y los onceavos no son familia, no se relacionan. Tendría que usar otra estrategia que vamos a ver más adelante. Pero al principio es interesante que trabaje con familias de fracciones y empiece a utilizar equivalencia. Por ejemplo, en el punto A, un cuarto más un medio, los medios los puedo representar como 2 cuartos. Entonces, un cuarto más 2 cuartos son 3 cuartos. Lo mismo acá, 3 cuartos menos 2 cuartos es un cuarto. Acá, un sexto más un tercio. Un tercio sé que son 2 sextos.
Y 1/6 más 2/6 son 3/6, ¿sí? Que es igual a 1/2. Acá en el E, 3/10 menos 1/5. Bueno, 1/5, yo sé que 1/5 lo puedo representar como 2/10. 3/10 menos 2/10 es 1/10. Vuelvo a recalcar la importancia de trabajar dentro de la familia de fracciones para poder aprovechar el concepto de equivalencia que yo ya tuve que haber trabajado antes para poder introducirme a las operaciones con fracciones. Vuelvo, acá hay un ejemplo donde hay que sumar y restar usando fracciones equivalentes. Dice acá el cuadrito. Para sumar o restar números fraccionarios es necesario escribir todos los números involucrados como fracciones equivalentes con el mismo denominador. Luego se suman o restan los numeradores. Dice que para resolver 2/5 menos 3/10, los chicos hicieron lo siguiente. Liz hace 2/5 menos 3/10 es igual a 4/10 menos 3/10. Es 1/10. O sea que el 2/5 lo transforma a 4/10. Y Ana lo que hace es 2/5 menos 3/10 es igual a 20/50 menos 15/50 le da 5/50. ¿Sí? Dice, ¿por qué Liz escribe 4/10 en lugar de escribir 2/5? Bueno, porque es equivalente. ¿Por qué Ana elige escribir los números fraccionarios con denominador 50? Bueno, porque seguramente Ana ya sabe que 50 es múltiplo de 5 y es múltiplo de 10, ¿sí? Y puede transformar a fracciones equivalentes. Ana y Liz obtienen el mismo resultado. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, yo puedo luego simplificar 5/50 y sacar la quinta parte y obtener 1/10. Otros ejemplos también que son interesantes, que ya hemos venido trabajando, dice que muchas veces para resolver las sumas y restas entre fracciones es útil pensar en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Vuelvo a recalcar esto. Para sumar y restar fracciones, ya no hacemos esto de sumas y restas con igual numerador, sumas y restas con distintos denominadores. No, no se enseña así. Se trabaja con fracciones equivalentes. Entonces las fracciones equivalentes me permiten sumar o restar, no importa el denominador que tenga, ¿sí? Es importante que con los chicos analicemos la conveniencia. Por ejemplo, 3/4 más 1, al 1 es conveniente expresarlo como 4/4. Al 1 acá en 9/7 es conveniente expresarlo como 7/7, ¿sí? Eso es trabajo docente, el trabajo de análisis, de argumentación, el trabajo de reflexión que hacemos con los chicos. Acá hay un método que circula bastante en internet que se llama el truco de la mariposa, ¿sí? Para sumar y restar. Entonces yo les pregunto por qué y cómo funciona, ¿sí? Y dice que 3/4 más 2/5, tengo que dibujar esta mariposa y poner 3 por 5, 15, 4 por 2, 8. Y luego multiplicar 4 por 5, 20, y luego al 20 lo repito como denominador y sumo 15 más 8, 23 veinteavos. 23 veinteavos es un entero y 3 veinteavos, ¿sí? Porque 20 veinteavos forman el entero, o sea que quedan 3 veinteavos. Para restar hace lo mismo. Dibuja la mariposa, 4 por 5, 20, y resta la multiplicación 5 por 3, 15, 4 por 2, 8, 15 menos 8, 7 veinteavos. ¿Esto es un truco? Sí. ¿Pero por qué funciona el truco? Y bueno, el truco funciona porque en realidad lo que estoy haciendo es obteniendo fracciones equivalentes, ¿sí? Estoy obteniendo fracciones equivalentes. 3/4 es equivalente a 15 veinteavos. Y 2/5 es equivalente a 8 veinteavos. Entonces, 15 veinteavos menos 8 veinteavos es 20, más 8 veinteavos es 23 veinteavos. ¿Sí? Nada más que lo hacen acá con una mariposa porque, bueno, esta idea de tratar de familiarizar a los chicos con algo que les guste o que les interese, como pueden ser las mariposas, pero en realidad es matemática, ¿sí? Para sumar y restar fracciones, ¿sí? Enseñamos a sumar y a restar fracciones usando equivalencias, ¿sí?
vuelvo a repetir, no es necesario enseñar esto, fracciones con igual numerador, fracciones con distinto denominador. Eso no es necesario, porque si nosotros hemos trabajado el concepto de fracciones equivalentes, los chicos siempre van a obtener fracciones equivalentes para sumar o para restar. Dice que después de haber comprendido cómo la suma y la resta de fracciones utilizando equivalencia, recién ahí podemos introducir una estrategia más general para sumar o restar fracciones con distinto denominador a partir del cálculo del MCM entre los denominadores, ¿sí? Pero siempre vamos a privilegiar el cálculo con fracciones equivalentes. El cálculo del MCM de múltiplo común menor entre denominadores, hay una clase especial de divisibilidad que yo he dejado ahí colgada, que si bien es optativa, si ustedes creen que necesitan repasar estos conceptos, pueden mirar los videos, ¿sí? Veamos. Para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Esto es una conclusión que hemos llegado luego de haber hecho muchas sumas y restas con igual denominador. No es algo que se introduce el primer día, no. Esto es el fruto del trabajo de haber resuelto muchas sumas y restas con igual o distinto denominador y empezar a darme cuenta de estas reglas que yo puedo empezar a construir. El error está puesto cuando queremos empezar a enseñar a sumar y a restar con reglas, y si los chicos no saben de dónde las reglas, las reglas no han sido construidas, han sido impuestas. Y si somos constructivistas tenemos que aprender a construir esas reglas, ¿sí? Por eso dice que luego se pueden enseñar estas estrategias. En todos los casos, se están transformando fracciones siempre en otras equivalentes de igual denominador, ¿sí? Pero a veces ese cálculo queda escondido detrás de la cuenta algorítmica. Por ejemplo, acá, si yo tengo que sumar un entero más un tercio, un entero más una fracción, por ejemplo, 2 más un tercio, la regla dice que hay que hacer 3 por 2, 6, más 1, 7. Si tengo que restar, 4 por 1, 4, menos 1, 3. Pero en realidad estoy transformando una equivalencia, porque al 2 lo estoy expresando como tercio. Yo sé que 3 tercios forman el entero, sé que 6 tercios forman 2. De ahí el 2 por 3, 6 tercios. Y 6 tercios más 1 tercio son 7 tercios. Lo mismo acá. El 4 son 4 cuartos. Por eso multiplico 4 por 1. 4 cuartos. 4 cuartos menos 1 cuarto, 3 cuartos. A veces enseñamos estas reglitas, pero no sabemos en realidad cómo están funcionando. En realidad funcionan porque queda escondido el cálculo de la equivalencia, pero las equivalencias están ahí atrás. Sumar y restar fracciones con distinto denominador también son reglas que se introducen al final de la secuencia, ¿sí? Luego de haber hecho muchas sumas y restas buscando equivalencia, ¿sí? Y ahí se produce el cálculo del mínimo común múltiplo entre los denominadores. El mínimo común múltiplo de 6 y 4 es 12, ¿sí? Y luego se puede operar 12 dividido en 6 de 2 por 5, 10. 12 dividido en 4 de 3 por 3, 9. Sumo 10 más 9, 19 doceavos. Lo mismo para la resta, ¿sí? Pero fíjense que acá entre 4 y 6 yo podría haber buscado otra equivalencia así más sencilla y no necesito saber hacer todos estos cálculos. ¿Se enseña en esto? Sí, se enseña, pero se enseña como producto de una reflexión posterior, ¿sí? No se enseñan como reglas salidas de la nada, o fórmulas mágicas, como le digo yo. Multiplicar y dividir fracciones. Dice que se trata de que los alumnos elaboren una estrategia para pasar multiplicando un número natural a otro número natural. ¿Sí? Acá también se sugiere la utilización del 1 como intermediario para dicho pasaje. La primera tarea, ¿sí? Es retomada luego para extenderla. Como siempre, el docente puede inventar otros ejemplos del mismo tipo, seleccionar solo algunos de los que se proponen en función de su propio proyecto. Calcula mentalmente por cuánto hay que multiplicar a cada uno de los siguientes números para obtener el resultado indicado. Bueno, acá está esta idea de que, ¿cómo puede ser que si la multiplicación siempre agrandó, ahora hay que
la multiplicación achica. ¿Cómo 4 por algo va a ser 1? ¿Sí? Bueno, vuelvo a trabajar con la definición de fracción y yo sé que 4 un cuarto me da 1, ¿sí? 3 tercios me da 1, entonces 3 lo multiplico por un tercio y me va a dar 1. A 9 lo multiplico por un noveno me va a dar 1 y a 5 lo multiplico por un quinto me va a dar 1. Estoy trabajando con la definición de fracción, pero la estoy utilizando ahora para expresar multiplicaciones. Lo mismo acá. Si 4 por un cuarto me da 1, 4 por 2 cuartos me va a dar 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Si 3 por un tercio me da 1, 3 por 3 tercios me va a dar 3. Sí. Si 9 por un noveno me da 1, 9 por 4 novenos me va a dar 4. Si 5 por un quinto me da 1, 5 por 4 quintos me va a dar 4. ¿Sí? Lo que hacemos es una reutilización de la definición de fracción en el contexto de la multiplicación. Bien. Bueno, acá está la explicación esta que yo les decía. Para realizar la segunda parte, los alumnos deben comprender que, por ejemplo, 4 por un cuarto es 1, y si se quiere obtener como resultado 2 el doble de 1, manteniendo uno de los factores 4, deberá duplicarse el otro factor. Entonces, 4 por 2 cuartos da 2. Otra manera de pensar por cuánto hay que multiplicar 4 para obtener 2 es pensar por cuánto multiplicarlo para obtener 1, y luego multiplicar por el resultado buscando. 4 por un cuarto por 2. Veamos acá, dice, calcular el doble y calcular la mitad. Para calcular el doble dice que se puede usar sumas repetidas y deducir que para calcular el doble de una fracción se multiplica por 2 el numerador. O sea, esto no es una regla, esto es una deducción. Entonces yo puedo hacer un tercio más un tercio, un séptimo más un séptimo, 3 cuartos más 3 cuartos, 8 quintos más 8 quintos, 6 quintos más 6 quintos, un octavo más un octavo, 9 cuartos más 9 cuartos, 7 onceavos más 7 onceavos, y deducir que siempre el resultado implica que solamente se duplica el numerador y se mantiene el denominador. ¿Sí? Para calcular la mitad de un medio, un cuarto, un quinto, un tercio, un sexto y un noveno, yo tengo que buscar en este caso las expresiones equivalentes. Un medio es equivalente a un cuarto más un cuarto. O sea que la mitad de un medio es un cuarto. Un cuarto es equivalente a un octavo más un octavo. Entonces, un octavo es la mitad de un cuarto. Un quinto es equivalente a un décimo más un décimo. Entonces, un décimo es la mitad de un quinto. Y fíjense que en este caso, lo que se duplica no es el numerador, sino el denominador. Un cuarto es la mitad, un octavo es la mitad, un décimo es la mitad. Entonces se ha multiplicado por 2 el 2, el 4 y el 5. ¿Sí? Lo mismo con estos ejemplos. Pero estas son deducciones que se hacen. Se espera que los alumnos determinen que para calcular la mitad de una fracción con numerador 1, aunque la regla general se propone tratarla primero para este caso, hay que duplicar el denominador. ¿Ven? Para pensarlo, tal vez los alumnos necesiten volver a usar como referencia alguna situación concreta de reparto. Si parto un chocolate en 5 partes iguales, cada parte es un quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Si cada una de estas partes se parte por la mitad, quedan 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que forman el chocolate. Entonces, la mitad de un quinto es igual a un décimo. Si esto es un quinto, la mitad es un décimo. ¿Se ve? Generalizando. Luego de haber realizado muchas veces el cálculo del doble y la mitad, podemos empezar a generalizar y darnos cuenta que para calcular el doble de una fracción con numerador 1, se multiplica el numerador por 2. Y para calcular la mitad de una fracción con numerador 1, se multiplica el denominador por 2. ¿Sí? No imponemos reglas, sino que las deducimos. Atención. En los casos en los que el numerador es par, también se resuelve la tarea haciendo la mitad de dicho numerador. Por ejemplo, la mitad de 4 novenos
tiene dos formas de resolverse. Puede ser 4/18 o 2/9. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la mitad de 4/9 es la mitad del numerador, porque 2/9 más 2/9 es 4/9. Habrá que comparar entonces 2/9 obtenido mediante la estrategia de hacer la mitad del numerador con 4/18 obtenido mediante la estrategia de duplicar el denominador. ¿Sí? Solo sucede cuando el numerador es par. Atención ahí. Dividir fracciones del tipo 1 sobre n por números naturales cualesquiera. Dice, calcula mentalmente. 1/2 dividido en 2. 1/2 dividido en 3. 1/2 dividido en 4. 1/5 dividido en 2. Fíjense cómo yo introduzco la división de fracciones, pero primero es una fracción por un natural, dividido en un natural. Entonces acá dice, la idea que juega es que si 1 sobre n se divide, por ejemplo, en 3 partes, se triplica la cantidad de partes necesarias para reconstruir el 1, lo cual justifica que se triplique el denominador. La idea está presente en muchas de las tareas propuestas. Entonces, 1/2 dividido en 2 es 1/4, porque se duplica el denominador. 1/2 dividido en 3 es 1/6. 1/2 dividido en 4 es 1/8. Se duplica o se triplica o se cuadriplica el denominador, ¿sí? Esto solo sucede cuando la fracción es 1 sobre n, cuando el numerador es 1. Por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando el numerador no es 1? Por ejemplo, en este caso, para 3/7. Dividido en 2. Bueno, acá tenemos tres formas de hacer 3/7 dividido en 2. Yo sé que 1/7 dividido en 2 es 1/14, porque se duplica el denominador. Será posible establecer que 3/7 dividido en 2 es 3 veces 1/7 dividido en 2, o sea, es 3 veces 1/14, que da 3/14. ¿Ven? No estoy utilizando reglas, estoy utilizando estrategias de cálculo. Otra estrategia. Como 3/7 lo puedo escribir como 1/7 más 1/7 más 1/7. 3/7 dividido en 2 es 1/7 dividido en 2 más 1/7 dividido en 2 más 1/7 dividido en 2, que es 1/14 más 1/14 más 1/14, que da 3/14. Fíjense que acá se pone en juego la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, ¿sí? Por derecha. Otra forma es que 3/7 lo puedo escribir como 2/7 más 1/7. De tal manera que si 3/7 dividido en 2 es 2/7 dividido en 2 más 1/7 dividido en 2. 2/7 dividido en 2 es 1/7. Y 1/7 en 2 es 1/14, entonces me queda 1/7 más 1/14, que luego lo puedo transformar a 2/14 para que me dé 3/14. Son estrategias, ¿sí? Dice que algunas de las afirmaciones que podrían quedar registradas en el cuaderno de los chicos es que para dividir una fracción de numerador 1 por un número natural, multiplico el denominador por el número natural. Por ejemplo, 1/4 dividido en 3 es 1/12. Para dividir una fracción por un número natural, me conviene apoyarme en la fracción de numerador 1. La multiplicación de una fracción por un número natural se puede pensar como una suma de varias fracciones iguales. Estas son deducciones, conclusiones que se hacen luego de haber trabajado, ¿sí? No empezamos con las reglas, sino que las deducimos. No sé cuántas veces voy diciendo esto. Luego de trabajar con cálculos y problemas, podemos ir buscando algunas conclusiones para generalizar, algunas fórmulas, algunas técnicas que nos ahorran tiempo, pero que sabemos cómo funciona. Sabemos cómo funciona esa maquinaria interna, ¿sí? Por ejemplo, para multiplicar un número fraccionario por un número natural se puede proceder así. Por ejemplo, 3/4 por 3 es 3 veces 3/4, que es 9/4. Una manera práctica de resolver esta cuenta es multiplicar el numerador de la fracción por el número natural.
3 cuartos por 3 es 9 cuartos, ¿sí? Eso es una práctica, una manera práctica, dice acá, no es una regla, una manera práctica, ¿sí? Que deducimos. Para dividir un número fraccionario por un número natural, es posible usar una fracción equivalente, cuyo numerador sea múltiplo del número natural que es divisor. Entonces, 3 medios lo voy a transformar en equivalente a 18 doceavos. ¿Por qué? Porque 18 dividido en 6 es 3 doceavos. Entonces esta idea rompe con la idea de que para dividir hay que multiplicar cruzado. No, no es cierto. Yo puedo dividir derecho. Si yo busco la fracción equivalente, 3 medios, busco su equivalencia en 18 doceavos y puedo dividir el numerador en el divisor 6. 18 dividido en 6 es 3 doceavos. Podemos ver que multiplicamos el numerador de 3 medios por 6 y luego lo dividimos por 6. Entonces obtenemos nuevamente el numerador original 3. Al denominador 2 solo lo multiplicamos por 6, por esa razón una manera práctica de dividir un número fraccionario por un número natural es multiplicar el denominador por el número natural, ¿sí? Fíjense acá como la potencia que tiene el concepto de fracción equivalente. ¿Cómo introducimos la idea de multiplicación entre fracciones? ¿Sí? Entonces, acá hay un problema en el contexto de las medidas. Por ejemplo, dice que para multiplicar números fraccionarios, la Municipalidad de Villa Ángela donó un sector de un terreno para construir una escuela. El sector construido ocupará 2/3 del ancho. Este es todo el terreno, ¿sí? Pero lo donado ocupa 2/3 del ancho y 3/4 del largo del terreno. ¿Qué superficie ocupará la escuela si se toma como unidad de medida el área de todo el terreno? O sea, ¿cuál es la superficie verde en relación a todo el terreno? Observamos que quedan pintados 6 de 12. Entonces, ¿sí? Podemos deducir que 2/3 por 3/4 es 6 doceavos. ¿Pero por qué? Porque yo puedo, a la unidad la divido en tercios y tomo 2, en el ancho, y en el largo lo divido en cuartos y tomo 3, e intersecto los tercios con los cuartos y me quedan los doceavos. Y ahí sí puedo justificar que para multiplicar fracciones, yo puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Esta es una justificación geométrica del producto de fracciones. Atención, porque esta justificación a veces la pido en el final. Justifique geométricamente el producto de fracciones. Dice que para multiplicar dos números fraccionarios se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Así se justifica la regla de por qué para multiplicar fracciones se debe multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Se justifica en base a este producto de medidas, ¿sí? Cuando yo hago el producto, siempre toda fracción la puedo representar de manera gráfica, como un rectángulo. Y para la división, vamos a ver cómo se justifica que para dividir hay que multiplicar cruzado. Dice que lo que dice Tatiana en el lateral también se aplica a las fracciones. Dice, si 3/5 por 2/5 es 10/15, entonces 10/15 dividido en 3/5 es 2/5 y 10/15 dividido en 2/5 es 5/3. ¿Cómo podemos hacer la división entre estas fracciones para que se cumpla lo que dice acá? Entonces yo no me tengo que olvidar algo, esta idea de que hemos venido trabajando en la unidad anterior, que si yo me sé una multiplicación, me sé el resultado de dos divisiones. Por ejemplo, si yo sé que 3 por 4 es 12, entonces sé que 12 dividido en 4 es 3 y 12 dividido en 3 es 4. Eso también aplica para las divisiones. Si yo sé que 5/3 por 2/5 es 10/5, entonces 10/5 dividido en 5/3 es 2/5 y 10/5 dividido en 2/5 es 5/3. ¿Sí? O acá, ¿cuántas botellitas de 3/4 se pueden llenar con 4 medio litros de jugo de naranja?
queda jugo sin embotellar, qué cantidad, y bueno, esto es lo mismo que pensar qué número multiplicado por 3/4 da como resultado 9 medio. 9 medio es 4 y 1 medio, ¿sí? Entonces yo puedo buscar una multiplicación que por 3/4 de 9 medio, ¿sí? Entonces, apoyándome en esta idea de que una multiplicación, si me sé una multiplicación, también me sé dos divisiones. Entonces, fíjense que saber multiplicar es una súper herramienta para poder encontrar divisiones entre fracciones. Luego, podemos nosotros empezar a generalizar, empezar a ver qué sucede realmente, o cómo lo podríamos a esto ser más económicos al momento de querer dividir, ¿sí? Dice que para dividir un número fraccionario por otro, se multiplica el primero por la fracción inversa del segundo. Por ejemplo, para dividir 9 medios por 4 tercios, se hace 9 medios por 3/4, me da 27 octavos. Esto es como multiplicar cruzado. 9 por 3, 27, y 2 por 4, 8. En realidad lo que se hace es multiplicar el dividendo por el inverso del divisor, ¿sí? 9 medio por 3/4. Esto es cierto, atenti, porque en cualquier división, si se multiplica el dividendo y el divisor por un mismo número, el cociente de la división no cambia. Por ejemplo, si 12 dividido en 4 es 3, entonces si yo multiplico el dividendo y el divisor por un mismo número, 12 por 2, 24, y 4 por 2, 8, el resultado no cambia, sigue siendo 3. Sería 24 dividido en 8, sigue siendo 3. Entonces yo puedo utilizar esta propiedad para lo siguiente. Al dividir este número fraccionario. En la división 9 medio dividido en 4 tercios, es conveniente multiplicar ambas fracciones por 3/4. 9 medio por 3/4 dividido en 4 tercios por 3/4. Entonces, yo sé que 4 tercios por 3/4 es 1, porque son fracciones inversas, ¿sí? Y así me queda 9 medio por 3/4 dividido en 1. Y dividido en 1, cualquier número dividido en 1 no cambia. Entonces acá me quedó, porque para dividir hay que multiplicar. Pero la división de cualquier número por 1 da como resultado ese mismo número, entonces 9 medio por 4 tercios es lo mismo que 9 medio por 3/4. 9 por 3, 27, 2 por 4, 8. Podemos usar este procedimiento para dividir cualquier par de números fraccionarios. ¡Tadán! Así se justifica la idea o regla que para dividir fracciones se debe multiplicar cruzado, ¿sí? Es una regla que deducimos, no que imponemos. Repetición 1000, creo. Vamos finalizando. Le dejo esta página de GeoGebra, ¿sí? Para que exploren algunas actividades interactivas con los chicos, ¿sí? Para que trabajen con la multiplicación de fracciones o algunos ejercicios. Hay aplicativos de GeoGebra muy interesantes para hacer equivalencias. Si no saben qué es GeoGebra, con más razón entren y vean, exploren. ¿Cuál es la bibliografía? La bibliografía para esta única unidad es solamente este apunte para la enseñanza de sexto grado, ¿sí? En el apunte hay muchos ejercicios explicados. Ustedes tienen que saber resolver todos esos ejercicios, sin reglas, sin fórmulas, usando estrategias de pensamiento como las que yo estuve desarrollando acá, ¿sí? Sobre este apunte, tomo los ejercicios para el final. Problemas para entregar de manera individual. ¡Tarán! Bien, el capítulo 4 de la serie Matemáticas de la editorial Tinta Fresca de sexto grado, yo les dejo el link. Quiero que resuelvan estos problemas únicamente. De la página 45, el problema 567, de la página 46, el problema 12, de la página 47, el problema 16. Todos estos problemas me lo van a entregar de forma individual. Obvio que deben resolver todos los problemas del capítulo, pero van a entregar solo los solicitados.
Resolver siempre usando la definición de fracción y las fracciones equivalentes. Nada de fórmulas mágicas, ¿sí? Si hay que multiplicar, expliquen la estrategia para multiplicar. Si hay para dividir, expliquen la estrategia para dividir. Estas estrategias les va a ayudar mucho este apuntecito para la enseñanza, porque cuando lo vean, se van a dar cuenta que están explicadas estas estrategias. Bueno, evidentemente yo quisiera que ustedes, después de ver el video y visto las estrategias, estén en condiciones de resolver todos estos problemas utilizando estrategias de cálculo mental y no fórmulas, no algoritmos, ¿sí? Bien, bueno, eso es todo por esta clase, que creo que ya es una de las últimas, si no es la última. Pero bueno, no me quiero ilusionar y tampoco ilusionarlas a ustedes. Muchas gracias.